Bienvenidos buscadores de sentido. Hoy vamos a desentrañar una de las grandes preguntas existenciales de nuestro tiempo. Una que resuena en las oficinas, los cubículos y las reuniones de Zoom alrededor del mundo. ¿Realmente ser Godín es tan malo? Más allá de la meme, más allá de la queja superficial, existe una profunda interrogante sobre el propósito de nuestro trabajo, nuestra identidad profesional y el lugar que ocupa el empleo en nuestras vidas. ¿Es el trabajo, tal como lo conocemos hoy, una condena de monotonía y frustración? ¿O esconde dentro de sí las semillas de la realización personal? A menudo nos vemos atrapados en una espiral de responsabilidades, deadlines y expectativas que nos lleva a cuestionar si estamos viviendo o simplemente sobreviviendo. Pero, ¿y si la verdadera cuestión no radica en la naturaleza intrínseca de ser Godín, sino en nuestra percepción y nuestra capacidad para reinterpretar este rol? En este viaje filosófico, vamos a explorar la historia, la sociología y, sobre todo, la sabiduría ancestral para encontrar respuestas que trasciendan la mera resignación. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre el trabajo y quizás descubrir que la libertad, al final, reside más en nuestra mente que en nuestras circunstancias. Capítulo 1. El fenómeno Godín, más allá de la oficina. Para iniciar este análisis, debemos primero desmenuzar qué entendemos por Godín. No es meramente un empleado de oficina. Es una construcción sociocultural que encarna una serie de arquetipos. La rutina ineludible, el café de máquina, las horas extra, el sueldo fijo y, a menudo, una sensación subyacente de insatisfacción o estancamiento. Este fenómeno no es exclusivo de Latinoamérica. En Japón tienen su salaryman, en Estados Unidos el corporate drone. Es una manifestación global de la modernidad industrial y posindustrial, donde el individuo se inserta en una estructura organizacional que, por su propia naturaleza, puede deshumanizar o al menos diluir la individualidad. Desde la revolución industrial, el trabajo se fragmentó, se especializó. Dejamos de ser artesanos que veían el producto final de su esfuerzo para convertirnos en engranajes de una maquinaria compleja. Marx ya advertía sobre la alienación del trabajador, donde el producto de su labor no le pertenece y, por ende, el sentido de su esfuerzo se disipa. Aunque no somos marxistas en este canal, su observación sobre la desconexión entre el trabajador y el fruto de su trabajo sigue siendo pertinentísima en el contexto Godín. La promesa de seguridad y estabilidad que ofrecen estas estructuras es, para muchos, un ancla vital en un mundo incierto. Sin embargo, el coste psíquico puede ser alto. La anulación de la creatividad, la dilución del propósito personal en aras del objetivo corporativo y la constante tensión entre la aspiración individual y la realidad institucional. Aquí es donde la reflexión se vuelve crucial. ¿Es este malestar inherente al rol o es una respuesta a cómo hemos aprendido a relacionarnos con él? Capítulo 2. La trampa de la productividad y el vacío del propósito. Vivimos en la era de la productividad exacerbada. Nos bombardean con herramientas, metodologías y gurús que prometen maximizar cada minuto de nuestro día. Pero, ¿para qué? ¿Para qué tanta eficiencia si al final del día sentimos un vacío? Una sensación de que hemos corrido mucho pero avanzado poco en nuestra propia narrativa personal. Este es el gran dilema del Godín moderno, la paradoja de la productividad sin propósito. Nos han enseñado que el valor de una persona se mide por su output, por su capacidad de generar resultados tangibles para una empresa. Olvidamos que el ser humano no es una máquina y que su valor intrínseco trasciende cualquier métrica de rendimiento. La búsqueda implacable de la eficiencia, a menudo, nos despoja de la reflexión. Nos impulsa a hacer más, no necesariamente a hacer mejor o a hacer lo que es verdaderamente significativo para nosotros. Es el mito de Sísifo actualizado. Empujamos la roca de la tarea diaria solo para verla rodar de nuevo al día siguiente, en un ciclo que parece no tener fin ni sentido trascendente. La filosofía existencialista nos confronta con la idea de que somos nosotros quienes debemos crear nuestro propio significado en un universo indiferente. Si transferimos esa responsabilidad completamente a la empresa,
Si esperamos que nuestro empleador nos provea de un propósito, estamos cediendo una parte fundamental de nuestra autonomía espiritual. Este vacío no es culpa del trabajo per se, sino de la expectativa no satisfecha de que el trabajo, por sí solo, llenará el abismo existencial que cada individuo debe confrontar y resolver por sí mismo. Capítulo 3. Estoicismo en la oficina. Encontrando el control y la paz interior. Aquí es donde la sabiduría milenaria de los estoicos puede ser un faro en la tormenta del día a día godín. La filosofía estoica no nos enseña a ser impasibles, sino a discernir qué está bajo nuestro control y qué no. Epicteto, el esclavo filósofo, lo resumió magistralmente en la dicotomía de control. Podemos controlar nuestras percepciones, nuestros juicios, nuestras actitudes y nuestras acciones. No podemos controlar las políticas de la empresa, las decisiones de nuestros jefes, el comportamiento de nuestros colegas o las fluctuaciones del mercado. El malestar godín a menudo surge de intentar controlar lo incontrolable. Nos frustramos por la injusticia, nos enfadamos por la burocracia, nos preocupamos por un futuro incierto en la corporación. Pero los estoicos nos dirían, ¿de qué te sirve la ira o la preocupación por aquello que escapa a tu esfera de influencia? En lugar de ello, el estoicismo nos invita a enfocarnos en nuestra respuesta. Podemos elegir cómo percibimos un deadline ajustado, como una carga insoportable o como una oportunidad para demostrar resiliencia y disciplina. Podemos decidir cómo reaccionamos ante un compañero difícil, con rencor o con ecuanimidad, entendiendo que su comportamiento es reflejo de su mundo interior, no un ataque personal. Esta reorientación mental no cambia la realidad externa, pero transforma radicalmente nuestra experiencia interna. Nos devuelve una sensación de agencia, de poder sobre nosotros mismos, incluso en los entornos más constreñidos. La paz interior no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la fortaleza de carácter para enfrentarlos con sabiduría y serenidad. Es en este espacio de control interno donde el godín puede trascender la etiqueta y encontrar una dignidad inquebrantable. Capítulo 4. Más allá del cheque. La búsqueda de un propósito auténtico. La pregunta fundamental que subyace a todo este debate es la del propósito. ¿Estamos trabajando solo por el cheque o existe un horizonte más elevado que podemos alcanzar incluso dentro de las estructuras existentes? Aquí, el concepto de Ikigai japonés, que se traduce aproximadamente como la razón de ser o la razón por la que te levantas cada mañana, ofrece una perspectiva poderosa. El Ikigai se encuentra en la intersección de lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que puedes ser pagado. Para el godín, esto no significa necesariamente abandonar el empleo actual y emprender un camino radical. Puede significar encontrar micropropósitos dentro del macropropósito de la empresa. ¿Hay algún aspecto de tu trabajo que disfrutes genuinamente? ¿Alguna habilidad que puedas desarrollar que te traiga satisfacción? ¿Alguna forma en la que tu trabajo, por pequeño que sea, contribuye a algo más grande? La clave es redefinir el éxito. No es solo el ascenso corporativo o el aumento salarial, es también el crecimiento personal, la maestría en una habilidad, la capacidad de influir positivamente en un colega, la construcción de relaciones significativas. El trabajo puede ser un vehículo para la autotrascendencia si lo abordamos con una mentalidad diferente. Muchos grandes pensadores, desde Viktor Frankl con su logoterapia hasta los psicólogos positivos contemporáneos, enfatizan que la búsqueda de significado es una necesidad humana fundamental. Si el trabajo ocupa la mayor parte de nuestras horas de vigilia, es imperativo infundirle significado, o al menos no permitir que nos lo quite. Este propósito auténtico no siempre es grandioso o heroico. A veces se encuentra en la diligencia, en la excelencia en una tarea mundana o en el servicio silencioso a los demás. Es en estos pequeños actos conscientes donde el godín puede dejar de ser un mero engranaje para convertirse en un artesano de su propia vida, forjando sentido día tras día. Capítulo 5. Reimaginar el trabajo y nuestro lugar en él. Hemos recorrido un camino que va desde la crítica a la oficina moderna hasta la aplicación de la filosofía estoica y la búsqueda de propósito. La conclusión es clara.
La experiencia Godín no es intrínsecamente mala, pero nuestra relación con ella puede serlo. La libertad no siempre significa la ausencia de cadenas. A veces significa cómo decidimos llevarlas, o incluso cómo las transformamos. El trabajo, en su esencia, es una parte ineludible de la condición humana. Nos conecta con la sociedad, nos permite contribuir, nos obliga a aprender y a crecer. El desafío para cada uno de nosotros es no dejarse definir completamente por la tarjeta de identificación o el título del puesto. Es cultivar una rica vida interior, desarrollar intereses fuera del horario laboral, mantener conexiones humanas significativas y, sobre todo, no delegar nuestra felicidad y nuestro sentido de valía a una entidad externa como la empresa. Reimaginar el trabajo implica verlo como un gimnasio para el carácter, un laboratorio para la paciencia, la disciplina y la resiliencia. No es el destino final, sino un tramo del camino. Y en este tramo tenemos la oportunidad de practicar la virtud, de buscar la excelencia y de construir un legado personal que va mucho más allá de las metas trimestrales. Al final, ser Godín puede ser tan malo o tan bueno como decidamos que sea. La elección reside en cómo enfrentamos las realidades laborales, cómo cultivamos nuestra mente y cómo buscamos ese propósito auténtico que ilumina nuestro camino, incluso bajo las luces fluorescentes de la oficina. Que este análisis sirva no como una condena, sino como una invitación a la reflexión y a la acción consciente. Así que, estimados espectadores, hemos llegado al final de este profundo viaje. La vida Godín, con sus luces y sus sombras, no es una sentencia, sino un escenario donde podemos elegir cómo actuar. La verdadera pregunta no ¿es tan malo?, sino ¿qué haré yo para que no lo sea? O para encontrarle un sentido que me eleve. Les invito a llevar esta reflexión a sus propios cubículos, a sus propias reuniones, a sus propias rutinas. ¿Qué pequeño cambio pueden hacer hoy en su percepción o en su actitud para transformar su experiencia laboral? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál es su mayor desafío como Godín? ¿Qué estrategias han encontrado para mantener la cordura y el propósito? Su perspectiva es invaluable. Si este video ha resonado con ustedes, si les ha provocado una pausa reflexiva en su ajetreada semana, por favor, denle un me gusta, compártanlo con alguien que crean que lo necesita y suscríbanse al canal para seguir explorando juntos las grandes preguntas de la vida. Hasta la próxima. Sigan buscando el significado, incluso en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarme.